Escucha el mensaje de hoy junto al pastor José Bravo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, Jesús comienza a hablar acerca del fin de los tiempos. ¿Escuchó esa expresión? El fin de los tiempos o el fin del mundo. El capítulo relata más o menos esto. Jesús va saliendo del templo, sus discípulos se acercan para hacerle notar a Jesús la hermosura de esa obra de arquitectura maravillosa. Y ellos le están mostrando, así como cuando alguien viene al templo y yo me dedico a mostrarle cada una de las salas que hemos ido construyendo. Los discípulos están en esa situación, mostrándole a Jesús lo glorioso que puede ser esa gran obra. Y Jesús les responde y le dicen: ¿ven esto? ¿Lo observan? ¿Lo pueden mirar con tanta claridad? Les digo con certeza que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado, le dice Jesús. ¿Estamos frente a un Jesús pesimista que no aprecia la arquitectura? ¿Estamos frente a un Jesús pesimista que no aprecia el valor de esa obra de arquitectura? No, no es así. Jesús no está en contra de lo que han construido. Jesús les intenta decir: esto que a ustedes les maravilla perece. Esto por lo que ustedes están maravillados no es eterno. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló acerca del concepto de eternidad? Es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Ustedes están maravillados con esto, pero esto no es eterno. Ustedes están asombrados con esto, pero esto no es eterno. No es que no tenga ningún valor, no es que no tenga ningún mérito haberlo construido. Jesús le dice: ustedes, su mirada y sus ojos los tienen asombrado por esto que es temporal, y su mirada ha dejado de estar en lo eterno. Y es así como está viviendo mucha gente hoy día. En el verso 3 cambiamos el lugar. Ahora Jesús está en el monte de los olivos y los discípulos nuevamente aparecen en escena haciendo preguntas medias raras. Porque esa es la característica de los discípulos. Nuevamente en escena, y ahora quieren conocer cuándo será construido ese templo, si Jesús volverá para ver el templo destruido, o cuándo será el fin de los tiempos. Eso es lo que ellos están preguntando ahora, y Jesús responde y le dice: no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuál es la advertencia? No se dejen engañar. No permitan el engaño. Una de las muestras más hermosas de amor por Jesús, por su esposa, por la iglesia, por nosotros, es que a todos nos dejó el acceso libre a la palabra del Señor. Esa es una muestra de amor grandiosa. Por eso dice: no se dejen engañar. Por eso está diciendo: los van a engañar porque ustedes no tienen acceso a algo que es prohibido. No, Él dice: no se dejen engañar. O sea, el engaño no viene porque no tenemos herramientas para defendernos del engaño. El engaño viene porque nosotros hemos decidido ser buenos conocedores del mal y poco conocedores del bien. Sino más bien, observe su vida. Cuando algo ocurre en su entorno, ¿no aparece de inmediato en su corazón las ganas y la curiosidad por saber aquello que no edifica? En los últimos 20 años de la iglesia, las iglesias ya no son destruidas por adulterio, ni fornicación, ni por esos pecados gravosos que antes la gente veía. En los últimos años la iglesia es destruida por el corazón de la gente, por el chisme, por la incredulidad, por las ganas de opinar, de hablar, de decir, sin que la palabra de Dios sea luz para la vida del creyente.
sí que la palabra de Dios sea el centro. Entonces Él le dice: no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre y algunos dirán: yo soy el Cristo, o yo tengo la verdad. Y por eso muchos serán engañados. Van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerras. Y luego dice: es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo eso ocurra, pero aún, dice, pero aún no es el fin. Luego dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos. Y todo eso que ustedes verán como final, recién será el principio de los dolores. No es el fin, dice. Lo que ustedes están observando como una tragedia no es el fin. Será recién el principio de los dolores. Luego dice: ustedes serán perseguidos y serán llevados a muerte por mi causa. ¿Escuchó eso o no? Serán perseguidos aún hasta la muerte por mi causa. Muchos negarán la fe, se odiarán y se traicionarán unos a otros. Se odiarán y se traicionarán unos a otros. Y llegamos a una de las más tristes profecías que hay en la Biblia. Y la triste profecía está registrada en Mateo capítulo 24, verso 12. Yo les he resumido un poco los versos anteriores, desde el 1 al 11. Y San Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Escuchó eso o no? Por haberse multiplicado la maldad, la consecuencia será que el amor de muchos, usted lo sabe, que el amor de muchos, dígalo fuerte conmigo, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento del amor es una consecuencia directa de la maldad que siente. Y una de las mayores amenazas a la perseverancia del cristiano. Una de las mayores amenazas a la perseverancia de la vida de un cristiano es que se ha enfriado su corazón. Es que se ha enfriado su vida. No es que haya dejado de servir al Señor. Su falta de perseverancia no tiene que ver con su problema de salud, no tiene que ver con su problema económico, no tiene que ver con los problemas que esté lidiando en su ambiente familiar, no tiene que ver con la rebeldía de sus hijos. La falta de perseverancia es porque su corazón se ha enfriado. Es porque su corazón y su amor por el Señor se ha enfriado. La falta de perseverancia no tiene relación alguna con algún conflicto que usted haya vivido aún dentro de la comunidad cristiana. La falta de perseverancia tiene relación directa con la falta de amor por el Señor, por su iglesia y por el mundo. La gente ya no predica. Y algunos dicen: es que la prédica cambió de sistema, pastor, ahora. Ya no es necesario predicar por las calles, ya no es necesario hablar por las calles. Hay nuevas estrategias, esa predicación ya no funciona. La gente no dejó de predicar porque la prédica no funciona. La gente dejó de predicar porque dejó de amar las almas que están perdidas. Ese es el único motivo y es la única razón porque la gente dejó de hablar de Cristo. Porque su corazón se enfrió y porque no hay amor por las almas que están perdidas. ¿Alguien puede decir amén a eso? No hay otra razón. O podemos empezar a justificar ahora. Sí, podemos hacerlo y vamos a encontrar un montón de justificación de por qué usted dejó de hablar de Jesús, de por qué usted eligió el sermón online, de por qué eligió la radio o por qué elige la televisión en vez de congregarse. Pero la única y la verdadera razón es que el amor de muchos se ha enfriado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esa es la triste profecía. Llegamos a la triste profecía: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Así que la directa maldad creciente es una de las amenazas para la perseverancia del cristiano. El cristiano deja de perseverar. Es una de las amenazas más grandes al testimonio de la iglesia de Cristo en el mundo. El amor se ha enfriado. Es una amenaza. La gente no es que no esté creyendo en Dios, la gente no está creyendo en la iglesia. Y la gente no está creyendo en la iglesia porque el amor de muchos se ha enfriado. Porque el concepto de amor que maneja la iglesia es demasiado simple, es poco profundo. Hay una de las definiciones o una de las acciones que el amor conlleva, que es una de las más difíciles de soportar. La palabra del Señor dice que el papá o el padre que ama, ¿qué hace? Usted lo sabe, dígalo fuerte. ¿Qué hace el padre que ama? Corrige. ¿Qué hace más? Disciplina a sus hijos. El padre que ama, corrige y disciplina. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una manera equivocada de manifestar el amor es la indisciplina en el hogar. Es la indisciplina. Hay padres que son tan permisivos en nombre del amor y terminan arruinando el futuro de sus hijos, porque en nombre del amor hicieron lo que el amor prohíbe, porque en nombre del amor permitieron lo que el amor no permite. Ahora escuche, por favor, porque en esa poderosa enseñanza acerca del amor, lo importante no es el padre. Algunos hablan del padre, el papá que ama corrige, y es la frase de todo padre que quiere corregir a su hijo. Todo padre cristiano que quiere corregir a su hijo le dice: el padre que ama corrige. Todo padre cristiano frente al irrespeto de sus hijos, ¿cómo responde? A ver cómo responde un padre cristiano frente al irrespeto a sus hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Dios bendice al que honra a su padre y a su madre, y tú no me estás honrando, me estás irrespetando. En esa enseñanza, específicamente en ese pasaje de las Sagradas Escrituras, yo quiero que usted quite el nombre padre y usted se va a encontrar con la siguiente declaración: un amigo que ama corrige. Un pastor que ama corrige. Una iglesia que ama, ¿qué hace? Corrige. ¿Sabe cuál es el asunto de la corrección? Que estamos en tiempos donde el amor se ha enfriado. La gente tiene una definición de amor equivocada. Así que en esta temporada de la historia de la humanidad, apenas un miembro de una iglesia es corregido, no soporta la corrección, se cambia de congregación. Aleluya. Porque la corrección no es soportada, y esa es una manifestación. La palabra del Señor dice: ¿cuál es la manifestación? ¿Cuál es esta profecía? Que la maldad se va a multiplicar, y la maldad no tiene que ver con el asesinato de alguien, no tiene que ver con el robo, no es solo crimen, sino es la falta de amor por la ley, la falta de amor por la palabra del Señor, la falta de amor por lo que la Escritura dice. Eso es la maldad en el corazón del hombre. Cuando no hay luz, hay oscuridad. Cuando no hay palabra de Dios, ese recipiente no está vacío. Cuando usted no tiene la palabra de Dios, tiene otra palabra en su mente y tiene otra palabra en su corazón. Cuando usted no tiene una dirección específica, va sin rumbo. No es que su mente esté vacía, no es que usted diga: yo no tengo la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, otra palabra hay ahí. Si no está su amor a Dios, usted está amando otra cosa. Si usted no ama a Dios, usted está amando otra cosa. Pero su amor está ahí en función equivocada, en dirección equivocada, en la persona equivocada. Pero usted sí está amando algo. Nunca voy a olvidar la historia. Era una joven que pide hablar un rato conmigo. Me dice: pastor, yo creo con todas mis fuerzas y estoy convencida que a mí me cuesta mucho servir a Dios.
Y yo la veía muy activa en la iglesia. Primero sentí compasión y dije, oh, qué lindo ver a una persona tan activa dentro de la iglesia, que sirve tanto, que esté diciendo que le cuesta amar a Dios. No estaba hablando, no estaba conversando conmigo una persona, un asistente regular a la iglesia. Estaba conversando conmigo una persona comprometida, pero que ahora me está diciendo que tiene harto activismo religioso, mucho activismo dentro de la iglesia, pero que me está diciendo que le cuesta servir a Dios. Entonces yo le digo, bueno, defíneme servir a Dios, por favor. Dime por qué tú crees que te cuesta servir a Dios. Es que yo veo lo que no tengo que ver, pastor. Me dice, intenta dosificar un poquito. Parece que la información era muy cruda. Yo hago lo que no tengo que hacer. Yo hablo en lo que no tengo que hablar y escucho lo que no tengo que escuchar, y luego de escuchar lo que no tengo que escuchar, ver lo que no tengo que ver, entonces luego yo hablo lo que no tengo que hablar. Entonces tú sí estás sirviendo a Dios. No, pastor, yo creo que le sirvo muy mal. Yo creo que le estás sirviendo a Dios, solo que creo que no estamos sirviendo al mismo Dios. Creo que tu Dios está equivocado. Creo que estás dentro de la comunidad de cristianos sirviendo al Dios equivocado. Estás siendo tremendamente usada, pero por otro Dios. Estás siendo tremendamente respaldada, pero por otro Dios. Porque la maldad no es crimen solamente, sino es falta de ley y rebelión contra la ley, rebelión contra la voluntad de Dios. Maldad es vivir como si Dios no existiera, y maldad es vivir como si su palabra no importara. Por eso hay personas que en esta temporada de la historia viven con sentimiento de culpa y no con convicción de pecado. Y hay mucha diferencia entre alguien que tiene sentimiento de culpa y alguien que tiene convicción de pecado. El que tiene sentimiento de culpa va a llorar, se va a sentir culpable, va a hacer algo, pero si no tiene convicción de pecado, nunca se va a volver a Cristo. Si no tiene convicción de pecado, nunca sus ojos estarán puestos en el Señor. Si no tiene convicción de pecados, nunca su mirada estará puesta en el Señor. Tener cargo de conciencia y tener convicción de pecado es absolutamente distinto. Son dos veredas distintas que no nos conectan con la salvación. Si usted se siente culpable, quizás no se sienta, quizás lo es, pero que se siente culpable no le va a salvar. Que se arrepienta de sus pecados y que acepte el señorío de Cristo en su vida, eso sí le va a salvar. Eso sí le va a salvar. Que se siente culpable no le va a salvar. Usted puede pedir perdón 1, 2, 3, 5, 10 veces y volver a tropezar de nuevo con la misma piedra. Que se sienta culpable no es salvación. Tiene que haber convicción de pecado. Y cuando hay convicción de pecado, yo pongo mis ojos en el Señor ahora y me abrazo a esa cruz con amor. Como dice el canto, ¿hasta cuándo me abrazo a esa cruz con amor? Hasta el día de su mutuación, hasta el día de la redención, hasta el día que el Señor venga. Hasta ese día me abrazo a la cruz con amor. Me hago dependiente de la cruz, me hago dependiente del Señor. Sé que tengo que poner mis ojos en el Señor. Así que maldad no es solo un crimen, es ignorar a Dios, es vivir como si Dios no existiera y como si su palabra no fuera suficiente para tu vida. ¿Qué más necesitas además de Dios? Explícame, ¿qué más necesitas además de Dios? Y usted va a responder de manera automática: nada más, mi pastor, todo lo que yo necesito es Dios. Si todo lo que usted necesita es Dios, ¿por qué insiste en permanecer lejos de Dios? Si todo lo que necesita es Dios, entonces ¿por qué intenta alejarse de Dios lo más que puede? ¿Por qué permite que su corazón se enfríe? Porque la maldad afecta el amor. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a ocurrir?
El amor de muchos, ¿qué va a ocurrir? Dígalo fuerte, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría? Porque no estamos viviendo en el mundo, estamos inmersos en el mundo, estamos sumergidos en el mundo. Hemos sido puestos en el mundo para traer luz, hermanos, para hacer luz y sal de la tierra, no para ser partes del mundo. Tenemos otra ciudadanía, tenemos otra meta. Nuestra ciudadanía no está acá. Y no estoy hablando de un desprecio de la vida, estoy hablando de amar la vida tanto, tanto, tanto que tengo esperanza de eternidad. Estamos tan inmersos en el mundo cuando permitimos que los valores, que los entretenimientos o prioridades mundanas saturen nuestra mente, ocupen nuestro tiempo y desplacen a Dios. Yo sé que algunos están observándome en ese minuto y dicen: parece que este fuera un pastor de la década del 70 y del 80. Se viste como joven y predica como viejo. Se viste como joven y predica como viejo porque está hablando de arrepentimiento, porque está hablando de salvación, porque está hablando de esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio del Señor: absoluta redención a los que aman a Dios. Y la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, su prueba, si usted está amando al Señor, le va a ayudar a bien. No lo va a alejar, lo va a acercar. Hace un par de años atrás, muchos años atrás, mi esposa estaba enferma, muy enferma. Visitamos cuánto médico pudimos. Comencé, luego de asistir al hospital público y no encontrar respuesta, entonces comencé a gastar todos mis ahorros en medicina particular para poder ayudar a mi esposa. Tenía una infección urinaria muy fuerte, muy severa, que los tratamientos médicos no podían tratar. Un día tuvo fiebre y los médicos, con la medicina que tenían a su alcance y con la que podían administrar, no podían hacer nada. Y comenzamos a gastar todo nuestro dinero, hasta que gastamos todo el dinero. No nos alejamos, nos acercamos. Cada mañana tomaba a mi esposa de la mano, le ayudaba a ponerse en pie y la llevaba al médico. Y decía: vamos a encontrar respuesta a esto. Comenzamos, al igual que muchos de ustedes, equivocados, buscando respuestas en el mundo y no en lo eterno. Visitamos todo médico que pudimos y gastamos todo nuestro dinero, hasta que en una reunión estábamos de invitados en una iglesia y un pastor dice: acá hay una mujer que está enferma y esta noche Dios la va a sanar. Y hay un hombre que ya gastó todo su dinero. No sé si yo tenía cara de no tener dinero o el Señor lo estaba mostrando hoy mismo. Hay un hombre que ya gastó todo su dinero, pero hoy día Dios la va a sanar. Entonces yo le pido a alguien que vaya a buscar a mi esposa pronto atrás, que le traiga adelante. Le dije: ese eres tú, mi amor, dijo el Señor, habló tan claro, esa eres tú, Dios te va a sanar hoy día. Y ese día Dios la sanó de manera milagrosa. Yo no sé si alguien de los que está acá cree que Dios todavía sana, pero yo sí creo que Dios todavía sana. Si usted cree, levante su mano y diga: yo lo creo. Con tanta seguridad diga: yo creo que Dios sana. Pero ese día Dios nos regaló ese asombroso milagro de sanidad. Sin embargo,
De vuelta en auto a casa, mi esposa ya sin dolores, porque la sanidad fue automática. Ya mi esposa sin dolores, veníamos caminando, veníamos felices. Me decían, amor, ya no me duele, estoy bien, me siento bien. Y ya cuando veníamos de regreso, le digo, bueno, ¿qué nos reveló el Señor con todo esto? Y mi esposa me mira a los ojos y me dice que debimos ir donde Él primero, que debemos acudir primero donde el médico de los médicos, donde el Señor de la salud, donde el que entrega salud, donde el que obra de manera milagrosa. Allá debemos ir. Eres un pobre, me dijo. Pero por tu culpa, le dije. Tú te enfermaste, no yo. Lo que aprendimos en esa oportunidad es que frente a cualquier amenaza que tengamos como familia, como matrimonio, debemos ir a las plantas del Señor. Es ahí donde todo se va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando una relación se enfría, entonces lo primero que hace la gente es separarse. Lo primero que hace la gente es separarse. Y las relaciones entre personas, familiares, entre hermanos, entre amigos, en la iglesia se enfrían porque usted se separa. Principalmente de Dios. Entonces no fue a buscar ayuda a la presencia de Dios, fue a buscar ayuda donde su psicólogo. Y a él le paga hora por hora y hora por hora para que lo escuche, lo vea llorar y le diga siempre lo mismo. Cuando lo primero, no estoy en contra de un psicólogo, por favor. No estoy hablando en contra de la psicología. Estoy diciendo que primero vaya donde el Señor. Que primero vaya y encuentre refugio en la palabra del Señor. Por tanto, recuerda dónde has caído, dice la palabra del Señor. Por tanto, recuerda cuando te desviaste y vuelve a hacer las primeras obras. Comienza a hacerlo primero. Comienza a buscar al Señor. Comienza a hacer lo que tienes que hacer. Ponte a caminar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Si hay gente que me está escuchando en la casa ahora, entonces vuélvete a Cristo. Pastor, yo no voy a ir a la iglesia hoy día porque tengo problemas familiares y lo voy a ver online. Venga a la casa del Señor. La palabra de Dios dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Prefiero un rincón de la casa de Dios que estar en el palacio de un rey. Esto es gracia de Dios, es amor de Dios, es revelación de Dios. Alguien está aquí esta mañana. Eso es maldad. Vivir como si Dios no existiera. ¿Y cómo afecta el amor? Porque estamos sumergidos en el mundo y permitimos que los entretenimientos, que las prioridades mundanas saturen nuestra mente. Nos saturen, nos llenamos de información. Y no de palabra de Dios. Y no hay palabra de Dios. ¿En tu casa hay palabra de Dios? Puedes poner un contador de Netflix para ver cuántas horas ves Netflix y cuántas horas ves televisión y cuánto tiempo estás con la palabra del Señor en tu mesa, en tu mente, en tu corazón. Puedes poner ese contador y te vas a dar cuenta que estás intoxicado de mundo, lleno de mundo. Entonces la gente va, corre, busca ayuda psicológica y no busca ayuda en la palabra del Señor, que tiene respuesta para todo
hay medicina y respuesta en la palabra del Señor. Dios no nos mandó al mundo sin herramientas. Dios no nos puso en este mundo para que nosotros vivamos atrapados por los traumas. Hay libertad en la palabra del Señor. Hay sanidad en la palabra del Señor. Hay dirección en la palabra del Señor. Hay claridad en la palabra del Señor. El que tiene en su mente la palabra del Señor no es ciego, puede ver con claridad. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe discernir en qué lugar le conviene estar. Sabe discernir dónde debe estar su prioridad. No vive para lo pasajero, vive para lo eterno. Y hay gente que sacrifica lo eterno por algo temporal. Hay gente que vive sacrificando lo eterno por algo temporal. La maldad trae consigo desilusión, traición, dolor, entre otras palabras, ofensa personal. Señal de que están fríos. O sea, poniéndolo en perspectiva, tratando de hacer la prédica lo más actual posible. El chismoso. ¿El chismoso es curioso o su corazón está frío? El chismoso, al que le encanta el chisme. El chismoso, el que le encanta estar delatando y hablando de la vida privada de sus hermanos. ¿Es un periodista? ¿Es un investigador privado? ¿Está desarrollando su don de chisme? No. Su corazón está frío y está lejos del Señor. Por eso le gusta llenar su mente de porquería, de suciedad. Tiene sueño, pero apenas aparece el chisme se le fue el sueño y puede hablar toda la noche. ¿Qué señal es esa? Es señal de que su corazón está sencillamente frío y lejos de Dios. No soporta una hora de oración, pero 5 horas de chisme pasan como 10 minutos. No aguanta una hora de oración. Le dicen, venga a orar los lunes, es una hora de oración. Ay, no puedo, estoy tan ocupado en mi vida. Usted no sabe, pastor, cómo vivo de ocupado. Entonces ore en su casa. No me alcanza el tiempo, estoy tan ocupado. Una película de Netflix dura 2 horas y usted la ve de una. Yo conozco personas que se ven series completas, todita la noche viendo series. Pero invítalos a vigilar. No pueden vigilar. ¿Por qué no pueden vigilar? ¿Por qué no pueden orar? ¿Porque es aburrido? Se enfrió su corazón. Está frío. No tiene pasión. No tiene compasión. No tiene ganas de sentarse a la mesa del Señor porque la encuentra aburrida. Es una señal de un corazón frío. Es una señal. La maldad trae consigo desilusión, traición, dolor. La gente que siempre está traicionando, la gente que siempre está hiriendo, la gente que siempre está dañando, es gente que está fría, que está lejos del Señor, no importa cuántos años lleve en la iglesia. Está fría.
La pérdida de sensibilidad es otro factor increíble. La exposición constante a la maldad puede provocar insensibilidad frente al pecado y frente a la necesidad de Dios. Yo no sé si usted ocupa aplicaciones para ver películas, pero en mis años, se cuidaba tanto la mente de un niño, tanto, primero que la televisión después de las 21 horas no permitía que los niños vieran. En medio de el tiempo entre las 8 y las 9 había en alguna temporada de la historia una pequeña franja que se llamaba Tata Colores, y el Tata Colores nos mandaba a todos a dormir. Luego había otro, los cabros no tienen idea de lo que yo estoy hablando, ¿cierto? No sé qué está hablando el pastor. Luego de eso aparecía otra franja que se llamaba Topollillo, y Topollillo decía: hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. En pocas palabras, ese ratón argentino nos decía: vayan a acostarse, vayan a dormir. Su mente no está preparada para lo que viene ahora. ¿Y sabe qué venía después? Las noticias. Después de eso no venía una película pornográfica, después de eso no venía una película erótica, después de eso no venía una matanza cruel, después de eso venían las noticias. Y alguien dijo: los niños no pueden ver las noticias porque su mente se daña. No pueden estar recibiendo información que en esta comuna mataron a este, y en esta comuna mataron a este otro, y en esta comuna mataron a este otro, y asaltaron a este. Los niños no pueden ver eso, que se vayan a dormir. Hoy día, como el amor de muchos se ha enfriado, porque eso es falta de amor. Hace unos días estaba en el auto con un joven de la iglesia y estábamos hablando acerca de su pasado y acerca de su presente. Y él me habla de su pasado y me dice: yo en el pasado, a mí no me gustaba que me ayuden, no me gustaba buscar ayuda y no me gustaba hablar las cosas, pero comprendí, algo se me reveló, que cuando yo rechazo ayuda, que cuando yo no busco ayuda, que cuando yo no busco formación, que cuando yo no busco la palabra del Señor, es un desprecio por mi propia vida. O sea, no es que no esté amando a la gente, no me estoy amando a mí mismo. Es un desprecio por la vida. La exposición constante a la maldad puede insensibilizarnos del pecado y puede provocar en nosotros una insensibilidad tan grande que lleguemos a creer que no necesitamos a Dios. Entonces usted ahora puede darse el trabajo de revisar las redes sociales de sus hijos y usted se va a dar cuenta cuánta basura están consumiendo al lado de usted. Usted puede notar cómo usted consume basura, cómo usted llena su mente de mala información. Y usted va a hacer un análisis y va a decir: entonces el desánimo que tengo de asistir a la casa del Señor tiene que ver porque ahí hay gente que me cae mal. No. Entonces el desánimo que yo tengo para no ir a la casa del Señor es que yo he visto muchas cosas en la casa del Señor y se va a cambiar de iglesia y va a haber iguales o va a haber peores. Entonces el desánimo que yo tengo es por lo que está ocurriendo en mi entorno. El desánimo que usted tiene, la insensibilidad que usted tiene, es porque consume mucho mundo y porque consume poca palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe no viene porque usted ve Netflix, la fe no viene por sus noticias. Cada vez que usted ve noticias siente sensación de inseguridad, ¿o no es así? Vea usted un día el noticiario que termina hablando, apaga el televisor y dice: este país está cada vez peor.
Ve el noticiario toda una semana y va a decir, hay que entrarse temprano. Los padres, hijos, llegan lo más temprano posible a casa porque el mundo está muy malo. Toda la información que tiene usted es esa información de mal tras mal, de algo peor tras algo peor. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios todo le ayuda a bien, que aquellos que tienen su mente en Cristo son nueva criatura, que hemos nacido de nuevo, que podemos estar en un mundo corrompido, pero la gracia de Dios nos cubre. Podemos estar en un mundo lleno de pecado, pero la gracia de Dios nos cubre, nos libra de todo mal. Alguien puede decir amén a eso, y nos libra de todo mal. La gracia de Dios nos libra. Así que uno de los síntomas de que el corazón se ha enfriado es la insensibilidad, la poca sensibilidad al pecado y la insensibilidad acerca de cuánto yo necesito de Dios. Esta será una serie de enseñanzas y estoy llegando al final de la enseñanza del día de hoy. El enfriamiento es real. Lo veo todos los días. Lo observo cada domingo en cada reunión. Lo veo cada semana. Como la gente se va enfriando, cómo enfría su relación con Dios y cómo su fe es cada vez menos profunda. Lo observo cada semana. La maldad es visible por sus señales, lo podemos ver con claridad, pero no está todo perdido. Un corazón frío es reversible. Es reversible por el arrepentimiento. Es reversible por el Espíritu Santo en tu corazón y por el Espíritu Santo en medio de la iglesia y por el Espíritu Santo guiándonos a través de su palabra con luz y claridad. No está perdido. El versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, el versículo 13 dice: más el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice? Más el que persevere hasta el fin, este será, dígalo fuerte, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un corazón encendido, el amor encendido es la clave para la perseverancia. Toda mi vida he servido al Señor. Toda mi vida he servido al Señor. Y no he perseverado a punta de buen testimonio. No he perseverado y la causante de mi perseverancia no es el ejemplo maravilloso de los cientos de cristianos que han pasado por mi lado. La perseverancia que he tenido estos más de 40 años no está anclada al ejemplo de mártires cristianos, porque no los he tenido. Mi perseverancia tiene como raíz el amor que tengo por Cristo, el amor que tengo por el Señor. No he perseverado por el glorioso testimonio, ni he perseverado por el amoroso trato que la iglesia me ha dado. No es que yo esté aquí siendo tratado maravillosamente bien continuamente, si recibo honra de muchos pero desprecio de otros.
Recibo el respeto de algunos y el irrespeto de otros, pero si persevero, no estoy perseverando. Mi perseverancia no es consecuencia del mundo que me rodea. Mi perseverancia es consecuencia de conocer al Señor, de conocer su amor, de que su amor no cambia, de que su amor permanece, de que cuando yo he fallado, Él permanece al lado mío, y cuando yo doy pasos correctos, Él permanece al lado mío. Él no cambia de acuerdo a los tiempos. Él sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. Él sigue siendo soberano. En toda circunstancia, Dios sigue siendo soberano. La perseverancia no está lidiada con la buena experiencia que usted tenga en la vida. No caminan juntos. La perseverancia está en el carril de conocer a Cristo, de saber quién es Él, de conocer su amor, de conocer su fidelidad. Por eso usted persevera, porque conoce más a Dios que a la gente. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso usted persevera, porque conoce más a Dios que a la gente. Por eso persevero. Los músicos están listos. Un chequeo de temperatura espiritual. ¿Hay áreas frías en su iglesia? ¿Hay áreas frías en su vida? ¿Hay áreas frías en su relación con Dios? ¿Hay áreas frías en su relación con Dios? Quiero que se lo pregunte con tanta honestidad, y no quiero que me lo responda a mí, no quiero que se lo responda a la iglesia. Quiero que esa respuesta se la dé a su hombre interior. ¿Hay áreas frías en usted? Entonces pidámosle a Dios que encienda de nuevo la llama del primer amor, que encienda en nosotros nuevamente la llama del amor por Cristo, de ese amor que sentimos cuando entramos a la iglesia necesitados, gastados de la vida, atormentados por la vida, y entramos a la iglesia por primera vez y todo lo que vimos fue a Dios y su gloria. Fue tan glorioso ese primer día que no tuvo usted ojos para fijarse si el pastor era gordo, flaco, rubio. Necesitado de Dios, que no le importó si había pantalla o no había pantalla, si había himnario o había letras, si había batería o había banjo. La gente que necesita a Dios no se preocupa de eso. Usted jamás va a creer que alguien necesitado de Dios va a entrar por acá y va a decir: acá está Dios porque hay una pantalla, acá está Dios porque hay una luz, acá está Dios. Todo lo que intentamos hacer es mejorar el servicio a Dios para que la experiencia de la adoración sea cada vez más fluida. Pero nada de esto le va a salvar a usted, y nada de esto va a traer salvación a una iglesia si no es el Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. No existe un banjo santo, no existe una batería santa, existe un Espíritu Santo que convence de pecado a la iglesia una y otra vez. Aleluya. Existe un Espíritu Santo dentro de la iglesia. Existe un Espíritu Santo en tu corazón que tiene que estar tan metido dentro de ti que la llama del amor por Cristo no cambie. Que te enciendas esta mañana y que corras a los pies de Cristo, tan necesitado como el primer día que entraste, enfermo, adicto, quebrado, deprimido, y el Espíritu Santo obró y sanó y restauró. Aleluya. Y te hizo nuevo para su gloria. Y te hizo nuevo para su gloria. Para que aquellos que están fríos se vuelvan a encender nuevamente. Para que aquellos que tienen sus dones muertos, apagados, enfriados, se vuelvan a encender nuevamente. Para que esta mañana usted vaya a casa lleno de la convicción de que Dios le habló. Para que usted que está en casa esta mañana viendo y me está diciendo: pastor, yo no pude ir por esto, yo no pude ir a la iglesia por esto otro, se ponga de pie y entienda que lo que le ha dejado en casa no es un problema, no es una crisis. Es que su relación con Dios se enfrió. Eso es todo. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como @Fortaleza en Cristo
y @Pastor José Bravo.